Dentro de la composición, el mandala central funciona como un núcleo de equilibrio visual y simbólico. En contraste con el exceso de estímulos, información e identidades fragmentadas que caracterizan al mundo contemporáneo, la geometría aparece como un lenguaje universal de armonía y orden interior, lejos de representar únicamente un símbolo espiritual tradicional. El mandala es reinterpretado desde una estética contemporánea y tecnológica, utilizando colores intensos y vibraciones visuales que evocan tanto lo ancestral como lo digital. La pieza propone una reflexión sobre la necesidad humana de reconectar con un centro emocional y espiritual en una época marcada por la velocidad, la saturación visual y la hiperconectividad. El círculo se convierte así en un portal de contemplación, un recordatorio de que incluso dentro del caos moderno aún existe la posibilidad de equilibrio, conciencia y belleza. La figura femenina sostiene un disco dorado que funciona simultáneamente como moneda, mapa, memoria y símbolo de identidad cultural. En su interior aparece, de manera sutil, una representación territorial inspirada en el antiguo México, integrando referencias históricas y simbólicas que evocan la memoria colectiva de un territorio transformado por el tiempo, la historia y la modernidad. El oro no representa únicamente riqueza material, sino también el valor espiritual, cultural y ancestral de una identidad que continúa viva dentro del imaginario contemporáneo. La pieza no busca reconstruir el pasado desde la nostalgia, sino reinterpretarlo desde una visión actual donde tradición, memoria y conciencia colectiva conviven dentro de un mismo lenguaje visual. La figura inspirada en Frida Kahlo deja de funcionar únicamente como ícono cultural para convertirse en guardiana simbólica de la memoria mexicana, una presencia que observa el presente mientras sostiene fragmentos de historia, identidad y transformación, en una época marcada por la hiperconectividad y la fragmentación cultural. La obra plantea una reflexión sobre la necesidad de reconectar con las raíces profundas que siguen habitando el inconsciente colectivo. La presencia del águila real y el águila de cabeza blanca establece un diálogo simbólico entre dos identidades culturales y territoriales contemporáneas. Lejos de representar confrontación, ambas figuras aparecen como manifestaciones de soberanía, fuerza y presencia histórica dentro de un mismo espacio visual. El águila real evoca la raíz ancestral, la conexión con la tierra y la memoria profunda de una cultura que conserva su identidad a través del tiempo. En contraste, el águila blanca representa estructuras contemporáneas de poder, expansión e influencia global. Sobre ambas figuras emerge Quetzalcóatl, reinterpretado como símbolo de conciencia superior, sabiduría ancestral y continuidad espiritual. Su presencia conecta el pasado con el presente, funcionando como una energía que trasciende fronteras políticas y temporales. En la parte inferior de la composición aparecen figuras humanas y mensajes relacionados con el progreso y el abuso de poder, integrando una reflexión contemporánea sobre desarrollo, dignidad y equilibrio social. La obra propone así una visión donde identidad, memoria, soberanía y evolución colectiva conviven dentro de una misma narrativa visual. Las esferas distribuidas dentro de la composición funcionan como cápsulas simbólicas de memoria cultural, integrando elementos de la identidad mexicana desde una lectura contemporánea y emocional. En una de ellas aparece una representación sutil inspirada en Tonantzin, reinterpretada no desde el discurso religioso tradicional, sino como símbolo de origen, protección y continuidad espiritual dentro de la memoria colectiva mexicana. La mariposa multicolor introduce la idea de transformación, migración y evolución constante. Sus formas luminosas y orgánicas evocan la capacidad de las culturas para transformarse sin perder completamente su esencia. En otras esferas aparecen figuras infantiles inspiradas en juguetes y artesanías populares mexicanas, representando inocencia, herencia cultural y permanencia emocional a través del tiempo, lejos de funcionar como simples referencias folclóricas. Estos elementos son integrados como símbolos vivos dentro de un universo visual donde tradición, imaginación y contemporaneidad coexisten en equilibrio.
La obra propone así una reflexión sobre cómo la identidad cultural continúa habitando incluso dentro de los nuevos lenguajes visuales, tecnológicos y globalizados del presente. La presencia de la Catrina y del mariachi esquelético introduce una de las visiones más profundas y representativas de la cultura mexicana: la relación entre la vida, la memoria y la muerte. Lejos de representar oscuridad o tragedia, las figuras esqueléticas aparecen envueltas en color, música y presencia emocional, evocando la tradición mexicana de comprender la muerte como parte natural de la continuidad humana y espiritual. El mariachi simboliza la permanencia de la música, la identidad y la memoria colectiva más allá del tiempo físico. Su figura transforma la imagen de la calavera en un símbolo de celebración, resistencia cultural y permanencia emocional. La Catrina, reinterpretada desde una estética contemporánea, deja de funcionar únicamente como referencia folclórica para convertirse en una presencia simbólica de dualidad y equilibrio. Situada entre luz y oscuridad, vida y muerte, tradición y modernidad, representa la capacidad de la cultura mexicana para encontrar belleza incluso dentro de la transformación y lo efímero. La obra propone así una reflexión sobre cómo las tradiciones populares continúan vivas dentro de los nuevos lenguajes visuales contemporáneos, preservando emociones, símbolos y formas de comprender la existencia humana. La figura femenina luminosa funciona como uno de los núcleos emocionales y espirituales de la composición. Rodeada de flores, símbolos ancestrales y formas orgánicas, su presencia representa una conexión profunda entre naturaleza, conciencia y memoria cultural. La luz que emerge desde el centro de su cuerpo simboliza energía vital, origen y transformación interior. En sus manos sostiene formas inspiradas en glifos y lenguajes ancestrales reinterpretados desde una estética contemporánea, fusionando pasado y futuro dentro de un mismo símbolo visual. Las flores que nacen de su cabello evocan fertilidad, regeneración y armonía con la naturaleza, mientras que la presencia del perro y el jaguar integran referencias simbólicas asociadas con guía espiritual, protección y fuerza ancestral dentro de las culturas mesoamericanas. La figura puede interpretarse como una representación contemporánea de conciencia creadora, una presencia que guarda memoria, sensibilidad y equilibrio dentro de un mundo marcado por el exceso de estímulos y la desconexión emocional. La obra propone así una visión donde identidad, espiritualidad y naturaleza continúan coexistiendo dentro de los nuevos lenguajes visuales del presente. Las figuras luminosas inspiradas en la serie Cosmic aparecen dentro de la composición como guardianes simbólicos reinterpretados desde una estética contemporánea y visionaria. Sus formas evocan simultáneamente esculturas ancestrales, juguetes populares, códices mesoamericanos y lenguajes visuales digitales, creando un puente entre memoria cultural y futurismo imaginativo. Cada figura posee identidad cromática y energética propia, permitiendo interpretarlas como representaciones elementales asociadas con los 4 elementos, los puntos cardinales o fuerzas universales de equilibrio y protección. Lejos de reproducir símbolos arqueológicos de manera literal, la obra transforma estas referencias en entidades vivas dentro de un universo contemporáneo donde tradición, tecnología, juego e imaginación coexisten en armonía. La presencia de flores de loto y elementos orgánicos introduce además una reflexión sobre transformación, conciencia y florecimiento interior, integrando distintas tradiciones simbólicas dentro de una narrativa visual abierta y universal. La obra propone así una visión donde las culturas ancestrales no pertenecen únicamente al pasado, sino que continúan evolucionando y manifestándose dentro de los nuevos imaginarios visuales del presente y del futuro. En la parte inferior de la composición emerge un grupo de figuras humanas que representan la memoria colectiva de quienes han construido, protegido y amado a México a través del tiempo. Lejos de retratar personajes individuales, las figuras funcionan como símbolo del pueblo, de las generaciones y de la dimensión humana que sostiene la identidad cultural de una nación.
Entre ellas aparece el mensaje sí al progreso, no al abuso, introduciendo una reflexión contemporánea sobre desarrollo, dignidad y responsabilidad social. La obra no rechaza la evolución ni la modernidad. Por el contrario, plantea la posibilidad de un progreso consciente capaz de convivir con la memoria, la justicia, la sensibilidad humana y el respeto cultural. En el centro de esta sección emerge un árbol que nace desde la forma de un corazón, símbolo de raíces, crecimiento y vida colectiva. Su presencia sugiere que la verdadera fuerza de una cultura no habita únicamente en sus símbolos históricos, sino en las personas que continúan creyendo, creando y sosteniendo su identidad en el presente. La pieza propone así una visión donde el futuro no debe construirse desde el abuso o la desconexión, sino desde equilibrio, humanidad y conciencia colectiva. En el fondo de la composición aparece una figura femenina caminando hacia una luz rodeada de presencias humanas etéreas, evocando un recorrido simbólico asociado con transformación, conciencia y trascendencia interior. Las figuras que acompañan el camino pueden interpretarse como memoria colectiva, almas, ancestros o manifestaciones de una humanidad que avanza en búsqueda de equilibrio y paz. En primer plano, la figura inspirada en Frida Kahlo establece una conexión directa con el espectador, funcionando como puente entre la realidad emocional humana y el viaje simbólico que ocurre en el fondo de la escena. Sobre su hombro aparece una criatura inspirada en los alebrijes mexicanos, reinterpretada como símbolo de imaginación, instinto y sombra interior. Lejos de representar amenaza, la criatura funciona como recordatorio de las fuerzas emocionales y psicológicas que acompañan el proceso de transformación humana. La presencia de un pequeño mono inspirado en imaginarios mesoamericanos introduce además referencias asociadas con creatividad, observación y conciencia lúdica dentro del universo simbólico de la obra. La composición propone así una visión donde luz y oscuridad, memoria y transformación, humanidad e imaginación coexisten como parte natural del viaje interior contemporáneo. En una de las secciones de la composición aparece un grupo de figuras humanas observando y protegiendo colectivamente el entorno que habitan. Lejos de representar violencia o confrontación, la escena simboliza la idea de comunidad consciente. Personas que permanecen atentas, unidas y responsables unas de otras dentro de una misma identidad cultural y humana. La obra propone así una reinterpretación simbólica de la figura del soldado, no como representación bélica, sino como expresión de cuidado, presencia y protección colectiva nacida desde el amor por la comunidad, la memoria y el territorio compartido. Junto a esta escena aparece una pareja joven sonriente, luminosa y profundamente humana. Su presencia introduce una dimensión emocional asociada con alegría, ternura, esperanza y vitalidad cotidiana. La pareja representa la dimensión afectiva y amorosa de la sociedad, la capacidad humana de compartir, celebrar y construir vínculos incluso dentro de contextos complejos y cambiantes. La composición sugiere que la verdadera fortaleza de una cultura no habita únicamente en sus símbolos históricos o espirituales, sino también en la calidez humana, la empatía y la alegría compartida entre las personas. La obra propone así una visión donde comunidad, amor, conciencia y protección colectiva forman parte de una misma identidad viva y contemporánea. Dentro de la composición aparece la figura de un muralista mexicano trabajando directamente sobre una superficie llena de flores y símbolos cromáticos. Su presencia introduce una reflexión sobre el papel del arte como constructor de identidad colectiva, memoria cultural y transformación social dentro de la vida cotidiana mexicana. Lejos de representar al artista como figura distante o monumental, la obra lo muestra en pleno acto de creación, trabajando, interviniendo y participando activamente en la construcción visual del entorno que habita. La escena establece una conexión simbólica con la tradición del muralismo mexicano, reinterpretada desde una estética contemporánea donde color, cultura popular, arte urbano y sensibilidad colectiva convergen en un mismo espacio visual. Las flores monumentales representan vitalidad, alegría y permanencia emocional,
mientras que el vehículo intervenido visualmente evoca movimiento, comunidad y circulación cultural dentro del paisaje urbano contemporáneo. La composición sugiere que la identidad visual de México continúa construyéndose diariamente a través de sus artistas, creadores populares y expresiones colectivas, no únicamente dentro de museos o instituciones, sino también en las calles, los barrios y los espacios compartidos por la sociedad. La presencia de la figura femenina indígena introduce una dimensión asociada con sabiduría ancestral, memoria espiritual y conocimiento interior. Sus trenzas, ornamentos y símbolos geométricos evocan la continuidad de las culturas originarias dentro de los nuevos lenguajes contemporáneos, integrando referencias visuales vinculadas con geometría sagrada, conciencia y sistemas simbólicos universales. En sus manos sostiene un cubo luminoso que funciona como portal visual y energético. Dentro de él aparece una figura meditando frente a una estructura geométrica expansiva, sugiriendo que el verdadero viaje de transformación ocurre en el interior de la conciencia humana. La composición fusiona elementos ancestrales y contemporáneos, proponiendo un diálogo entre espiritualidad, tecnología simbólica y búsqueda interior dentro del contexto cultural actual. Junto a esta escena aparece un luchador de lucha libre mexicana sosteniendo un corazón rojo intenso. Su presencia resignifica la figura tradicional del luchador como símbolo de fortaleza emocional, protección y sensibilidad humana. La obra transforma así uno de los íconos más populares de la cultura mexicana en representación de una fuerza consciente y afectiva, donde valentía y sensibilidad pueden coexistir. La presencia del ajolote cósmico introduce además una dimensión lúdica y fantástica asociada con regeneración, adaptación y vida simbólica, integrando elementos de imaginación contemporánea dentro del universo visual de la pieza. La composición propone así una visión donde tradición, espiritualidad, cultura popular y conciencia contemporánea convergen como expresiones vivas de una identidad en constante transformación. En otra sección de la composición aparece una figura femenina inspirada en las raíces indígenas mesoamericanas, reinterpretada desde una estética contemporánea vinculada con conciencia, geometría simbólica y conocimiento interior. Sus trenzas, adornos y elementos ceremoniales evocan herencia ancestral, memoria femenina y continuidad cultural, mientras que las formas geométricas presentes en su vestimenta y entorno introducen referencias asociadas con geometría sagrada, estructuras simbólicas y expansión de conciencia. La figura sostiene un cubo luminoso que funciona como portal visual y metafórico. Dentro de él aparece una mujer meditando rodeada de patrones geométricos, sugiriendo que el verdadero acceso al conocimiento y la transformación ocurre dentro del espacio interior humano. La presencia del ajolote reinterpretado desde una estética cósmica introduce símbolos de regeneración, sensibilidad y permanencia cultural dentro de un lenguaje visual contemporáneo y fantástico. Junto a estas figuras aparece un luchador de lucha libre mexicana sosteniendo un corazón rojo intenso. La imagen transforma la idea tradicional de fuerza física en un símbolo de sensibilidad, humanidad y protección emocional. La máscara deja de representar únicamente combate o espectáculo popular para convertirse en identidad, resistencia cultural y defensa del corazón humano. La composición propone así una visión donde tradición ancestral, cultura popular, espiritualidad contemporánea y símbolos urbanos mexicanos convergen dentro de una misma narrativa visual llena de identidad, imaginación y conciencia colectiva. En esta sección de la composición convergen distintas representaciones simbólicas de la identidad mexicana contemporánea, integrando memoria histórica, fuerza cultural y sensibilidad humana dentro de un mismo espacio visual. La figura masculina inspirada en el imaginario revolucionario mexicano transmite dignidad, carácter y presencia histórica. Lejos de representar violencia, su postura evoca firmeza, protección y conciencia colectiva vinculada con la memoria social del país. A su lado aparece una figura femenina contemporánea que conecta tradición y presente.
Su presencia representa belleza, identidad y continuidad cultural dentro de las nuevas generaciones mexicanas, integrando elementos populares y ornamentales desde una estética luminosa y actual. Entre ambas figuras surge un gesto de paz decorado con flores y colores vivos, símbolo de armonía, esperanza y convivencia humana. La composición sugiere que la verdadera fortaleza cultural no nace del conflicto, sino del equilibrio entre memoria, identidad y sensibilidad colectiva. En el fondo emerge un jaguar monumental reinterpretado como guardián ancestral y presencia espiritual protectora. Su escala y ornamentación ceremonial evocan poder, sabiduría y conexión profunda con las raíces mesoamericanas. La presencia del mariachi esquelético y del ave multicolor introduce además referencias asociadas con música, naturaleza, continuidad emocional y permanencia cultural a través del tiempo. La obra propone así una visión donde tradición, fuerza, belleza, espiritualidad y conciencia contemporánea conviven como parte de una misma identidad mexicana viva, compleja y en constante transformación. En la parte superior de la composición emerge una figura alada construida a partir de patrones simbólicos y geometrías inspiradas en lenguajes ancestrales mesoamericanos. Lejos de representar un ave literal, la figura funciona como un mensajero espiritual y una presencia asociada con conciencia, visión interior y elevación simbólica. Sus alas doradas evocan expansión, libertad y trascendencia, mientras que el ojo central introduce referencias relacionadas con percepción, intuición y despertar de conciencia. La estructura visual del cuerpo, compuesta por símbolos y formas ornamentales, transforma al ave en una especie de glifo vivo. Una entidad donde naturaleza, memoria ancestral y energía espiritual convergen dentro de un mismo lenguaje visual. A su alrededor aparecen mariposas inspiradas en la monarca, símbolo de transformación, migración y continuidad de la vida dentro del imaginario cultural mexicano. La relación entre el ave y las mariposas establece un equilibrio entre fuerza y delicadeza, permanencia y cambio, espiritualidad y naturaleza. La obra propone así una visión donde la verdadera evolución humana ocurre cuando memoria, conciencia y transformación logran coexistir en armonía.